Charla histórica. Tu conexión con el pasado. Amigos de Charla Histórica, continuamos en este tercer coloquio de fuentes de investigación, testigos silenciosos, la voz de los archivos, y para proseguir con nuestro programa tenemos la participación del maestro Luis Güense Aviña, quien estudió Filosofía y Letras en el Seminario Diocesano de Zamora, es egresado de la Maestría en Historia con opción en Historia de México en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana y actualmente es doctorante en el programa de Historia de dicho instituto. Además, el maestro Luis es un músico muy talentoso y se ha dedicado sobre todo a investigar temas referentes a la Guerra Cristera, y en esta ocasión nos presenta la ponencia El conflicto religioso de 1926, la visión desde los documentos que resguarda el Archivo Histórico del Arzobispado de México. Bienvenido, maestro, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y pues vamos a platicar ahorita de este archivo que, como bien lo dijo la maestra Natalia, el Archivo Histórico del Arzobispado de México. Voy a hacer un recuento muy general de la historia de este archivo, una muy breve semblanza de cómo inició. El archivo comienza naturalmente con el nacimiento de la Diócesis de México, en 1530. Año en el que Clemente VII pues, la nombra diócesis a la Diócesis de México. Anteriormente pues ya estaban la diócesis de Yucatán, que la antecedió, entonces había la necesidad de hacer una diócesis central, ¿no? Sobre todo después de los acontecimientos de 1521. Entonces había esa necesidad de centralizar digamos, el poder o el territorio de la iglesia. Entonces en 1530 primero fue obispo Fray Juan de Zumárraga y después nombrado arzobispo ya cuando se erigió como arquidiócesis unos años más tarde, ¿no? En 1546. Junto con el nacimiento de una diócesis, pues también viene consigo la conservación de todo documento que se expide. En una diócesis hay el gobierno territorial, administrativo, económico, y está el gobierno interno, ¿no? Lo que es el cabildo catedralicio, integrado por los canónigos y un grupo colegiado de sacerdotes para asuntos netamente religiosos dogmáticos, ¿no? Y en la parte de la curia, que es esa parte administrativa. Entonces, todo documento que se expida de cualquier índole que tenga que ver o que surja de ahí, pues se va archivando. Desde 1530. Pasa el tiempo, la diócesis pasa, ya dijimos, a arquidiócesis, después se extienden, hay otras diócesis también muy importantes, como la de Toluca, que también se integra en importancia a la arquidiócesis de México. Entonces, los archivos también se van nutriendo. Al paso de los años, pues se construye naturalmente el edificio del antiguo Arzobispado de México, que después de las leyes de reforma de 1859, particularmente la ley que pues permite que todos los bienes de la iglesia pasen a ser bienes nacionales, este edificio pues pasa a manos de gobierno. Paulatinamente, porque hay una parte donde le dan permiso al arzobispo de permanecer ahí. Sin embargo, ya en el último tercio del siglo XIX, pues ya pasa totalmente a manos de gobierno y actualmente funge como el Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es el antiguo Arzobispado de México. Después de las leyes de reforma, después de que es expropiado este edificio, estuvo ambulante este archivo
¿sí? Este archivo estuvo después de estas leyes de reforma, después de que se expropió, en un edificio que está contiguo al antiguo Palacio de la Inquisición, ahí en la calle República de Brasil, esquina con Venezuela. A un ladito ahí estaba el archivo. Después pasa a Catedral, entonces anduvo ambulando, ¿no? Hasta, esto lo estoy diciendo de manera muy rápida, ¿no? Para ver más o menos el periplo de este archivo, de estos documentos. Cuando con las leyes de reforma, gran parte de su acervo también pasa a manos del gobierno. Lo decomisan, mas no lo destruyen. Ese acervo aún se conserva, lo encontramos en el AGN, ¿sí? Ahí encontramos parte de archivos eclesiásticos de los siglos XVI y XVII principalmente, y también parte del XVIII. Puesto que ya en el actual archivo del Arzobispado de México, principalmente es siglos XVIII, un poco del siglo XIX y gran parte del siglo XX. Bien. Después pasa a manos de Catedral el archivo, hasta que por fin en 1973, el 3 de septiembre, pues ya se inaugura el actual edificio que se encuentra en la calle Durango número 90 de la colonia Roma en la Ciudad de México. Un edificio muy feo, por cierto. Está en el primer piso, ya son las oficinas del Arzobispado de México. Pues nada que ver con el antiguo, ¿no? Tienen que verlo, pero cumple su función administrativa y fue, repito, hasta 1973. En el terremoto del 85 sufrió baja, sufrió deterioro, algunos documentos se perdieron, no todos, pero vuelve otra vez a Catedral, regresa y ya definitivamente se abre sus puertas en 1990 para la consulta a todo público, ¿sí? Antes no es que estuviera cerrado su consulta, pero era muy exclusiva, ¿no? No estaba abierta. Sin embargo, pese a que está abierto a todo público ya la consulta a partir de 1990, está reservado su consulta hasta 1936. Porque ya lo mencionaban algunos ponentes ayer, pues hay algunas cosas que se comprometen de gente que todavía está viva o sus familiares, etcétera. Entonces hay una distancia pertinente, prudente, para dejar los archivos en total disposición a la gente, ¿no? Eso creo que lo entendemos. Aquí es de los pocos archivos que sí está gente especializada en su atención. El director, y que fue el que le tocó gran parte de esta nueva clasificación, es el padre Gustavo Watson. Él es doctor en historia. Particularmente se especializó en historia eclesiástica. Está una de sus ayudantes, historiadora también y especialista paleógrafa, Berenice Bravo. Y también se encuentra el maestro historiador Marco Antonio Pérez Iturbe, que es el que trata con la gente. Una atención excelente por parte del maestro Antonio Pérez Iturbe, que fue el que me tocó conocer, una excelente atención. Los servicios con los que cuenta este archivo es de biblioteca. Hay un buen acervo, tienen una fototeca, naturalmente, después del siglo XX, que está también a disposición, y también la consulta tanto en computadora. Tienen la mayor parte de los acervos ya digitalizados. Eso es una muy buena noticia. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer búsquedas rápidas facilita mucho hacerlo de manera digital, aunque sea ahí, y ya si hay alguno que desee el investigador, la investigadora, hacer de manera física, lo pide y ahí mismo se lo proporcionan. Obviamente, como ya está digitalizado, no se puede ahí sacar fotografía. Lo piden. Es una resolución muy óptima, muy buena la que ellos han manejado. Y la cooperación también es mínima, es 5 pesos por hoja, pero dijeron, oye, ¿sabes qué? Voy a consultar un expediente, que fue lo que me tocó a mí, un expediente que tenía como 176 fojas, pero venía en un solo PDF, y yo nomás ocupaba la foja número 24. Yo dije, bueno, yo nomás quiero dice, no, te lo mandamos todo y pagan nada más tus 5 pesos. Entonces me mandaron
la 127 hojas con todo el archivito, o sea, son muy generosos, la verdad. Yo noté ese muy buen trato, incluso me proporcionaron el material antes de yo hacer el pago, entonces, pues mi reconocimiento a este equipo que mencioné. Bien. Los fondos en los que está organizado el archivo del Arzobispado de México, se encuentra el fondo documental del Juzgado Eclesiástico de Toluca. Habíamos dicho que es una diócesis, un centro eclesiástico que pues obviamente por su importancia también resguardó muchos documentos importantes. Está el fondo documental del Cabildo Catedralicio Metropolitano de México. Estos dos fondos principalmente, repito, siglos XVIII y en menor cantidad siglos XIX. Documentos, naturalmente, que vienen incluidas cartas pastorales, correspondencia con el Vaticano, intercambio entre las distintas diócesis de México, personajes, etcétera. Y el fondo que nos trae ahorita, que es el fondo documental de la Curia Arzobispal de México, en donde encontramos 3 acervos. 4, los últimos son los que pues, nos interesa por el tema, pero están nombrados de acuerdo al arzobispo en turno, ¿sí? En su periodo, toda la documentación que se recabó en su estancia, en su gobierno, le concedieron ese nombre. Y tenemos el acervo Pelagio Antonio de la Bastida y Dávalos, que es de 1863 a 1891, ¿sí? Está el fondo Próspero María Alarcón y Sánchez de la Barquera, es un solo nombre, de 1892 a 1908. Ya podemos imaginar en nuestra línea del tiempo qué periodos de la historia de México está abarcando, ¿no? Y uno muy importante para el tema del conflicto religioso de 1926, conocido actualmente como Guerra Cristera, Cristiada, o simplemente la Contrarrevolución Cristera, etcétera, tiene muchos nombres. José Mora y del Río, ¿sí? Este arzobispo que le tocó llegar con una revuelta y despedirse con otra, porque él tiene su arzobispado de 1908 a 1928, que es cuando muere. Y el fondo Pascual Díaz y Barreto, que es quien lo sucede, de 1929 a 1936. Son esos los fondos que alberga este archivo. Su importancia de acudir a este archivo: a veces alguien dice, bueno, yo no estudio asuntos de la Iglesia, pero resulta que si retrocedemos en el tiempo, en la forma de gobierno, de visualización, de dónde venía del antiguo régimen a la independencia, y pasando incluso por el Segundo Imperio y todo lo demás que conlleva la revolución, hay una íntima relación con la Iglesia. Recuerden que en el virreinato pues había esta fusión de poderes, ¿sí? No había esta separación, de ahí que a mediados del siglo XIX esté la lucha por separarlos, porque antes no lo estaba, no había esa necesidad, había una común unión, por así decirlo, ¿sí? El territorio allá de la Nueva España, pues también territorio de Roma, es una extensión de Roma, ¿no? Es una extensión de la Iglesia Católica, van junto con pegado, diría mi abuela. Entonces, ya el estudio de estos archivos nos acerca no solamente a un estudio dogmático, un estudio propiamente católico, nos acerca a estudios de relación política, relación de convivencias de dos poderes que coexistieron en México y que poco a poco, después de las leyes de reforma particularmente, se fue tratando de separar. Después el golpe más certero de esta separación pues viene con la Constitución de 1917, y aún así había esta resistencia, puesto que no se pueden negar siglos de convivencia de una forma a pasar a otro tipo. Y después de la Constitución de 1917,
los gobiernos emanados de la revolución luchaban por esta separación, este laicismo, ¿no? Ahora sí ya con todas las palabras, llamarle a la educación laica, es decir, ninguna influencia de ideología dogmática de ningún tipo, que era lo que se pugnaba con el nuevo laicismo, que en 1926 esto terminó en una lucha pues sangrienta, ¿no? En una lucha armada, sobre todo en la región centro-occidente del país, particularmente Jalisco, Colima, parte de Michoacán, Aguascalientes, Zacatecas, Guanajuato. Principalmente Durango no se escapó, San Luis no se escapó, pero me refiero a los puntos de intensidad más fuertes sucedieron en esta región. Bien, ¿y qué tiene que ver este archivo? Este archivo resguarda mucha de la comunicación interna entre los obispos y arzobispos de las distintas diócesis con la diócesis central. Todavía no había cardenal, entonces la máxima figura entonces de la representación eclesiástica en México era el arzobispo de México. Entonces esta comunicación nos muestra una cantidad enorme de información. ¿Cómo veían ellos el gobierno? ¿Cómo juzgaban al interior las estrategias de los gobiernos emanados de la revolución? Nos vamos a encontrar su visión en esta parte álgida antes de la Constitución de 1917, el periodo de 1914 al 17, por donde hubo mucha expulsión de obispos principalmente, que eran los jefes, así dicho por los comandantes de la revolución. A los jefes de la iglesia hay que quitarlos, eliminarlos. Entonces hubo una expulsión tremenda de obispos. Ya en 1916 empezaron a regresar. Los que pudieron se fueron a Europa, la mayoría estaba resguardados en Texas principalmente, en Estados Unidos, pero había muchos resguardados en Texas. Y desde ahí gobernaban a sus diócesis, daban los avisos, pero en esta parte, en este periodo, encontramos valiosa documentación. Y particularmente en los años de 1926 al 29 nos son de suma utilidad todas las cartas pastorales que iban en una gran medida como protesta por la aplicación de la Constitución, particularmente los artículos 5, el 27, el 130, que fueron los que, sobre todo el 130, que fue el que más lastimó a la movilidad y existencia de la Iglesia Católica en México, porque negaba su existencia como ente social, como una persona con decisión, como ciudadano, vamos. No tenía ni voz ni voto, y cualquier cosa que se hiciera en contra de ellos procedía inmediatamente, básicamente, de facto. En esta parte propiamente de la Guerra Cristera, no solamente vamos a encontrar estas cartas pastorales, sino también vamos a encontrar cartas personales, cartas que los mismos sacerdotes a título personal o a veces también de sus diócesis emitían al Arzobispado de México, que iban desde quejas, iban desde algunas anomalías que se presentaban por parte de los gobiernos en las distintas partes, o también incluso informes de cómo estaba su diócesis o sus feligreses de manera oculta, ¿no? Porque muchos gobiernos, como voy a hablar del de Colima, que es el que he estado trabajando últimamente, se expide la ley de que los gobernadores, podían determinar el número de sacerdotes en la diócesis. Entonces, el gobernador de Colima determinó que solamente 20 sacerdotes para su diócesis, no más, para todo el territorio, ¿no? Otros también, como aquí en Michoacán, se determinó
determinar un número. Entonces empezaron las cartas y obviamente también las persecuciones a quien no acataran la ley, porque se tenían que registrar como un empleado de los ayuntamientos. Y muchos pues, obviamente no les gustaba esto. Comenzaron los censos de los templos. La iglesia, como bien lo saben, como medida de protesta, dejó el culto público, no cerró los templos. Es muy común decir, no, la iglesia cerró los templos. No la cerró. Suspendió el culto público y permanecieron los templos abiertos para que la gente fuera a hacer sus actos de piedad. Fue el gobierno, mediante las juntas de vecinos que se determinaron en el nuevo reglamento conocido como la Ley Calles, que no era otra cosa más que poner con peras y manzanas el artículo 130 constitucional. Ahí fue cuando se cerraron para hacer inventarios, y entre esa confusión dijeron, ya no cerraron los templos, ya estamos, y se armaron muchas rebatingas al respecto. Bueno, también hubo una asociación muy importante dentro de ya este conflicto llamado Guerra Cristera, que fue la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, conocida también nada más como la Liga. En este acervo vamos a encontrar mucha comunicación, muchas cartas, telegramas de los distintos centros, puesto que la Liga tenía como sede México y se empezó a dividir como los gobiernos y ayuntamientos. Sede Michoacán, después de Michoacán, algunas asociaciones en los distintos pueblos. Bien, que era como determinaban las acciones que iban a considerar para hacer actos de protesta, ¿no? Con la finalidad o con la falsa esperanza de que derrocaran estas leyes a las que estaban apelando, ¿no? Algo pues totalmente falaz, viniendo de la lucha o los logros que consiguieron con esta nueva constitución. No iban a dar marcha atrás a ninguno de estas aplicaciones, ¿no? Ya era legal, ahora sí, y no iban a dar marcha atrás. Sin embargo, las protestas pacíficas no terminaron. Uno de ellos, la más famosa, es la del boicot. El boicot económico, que consistía en que toda la feligresía católica no consumiera nada que generara impuestos, o lo más posible, ¿no? Idas al cine, pues en los autobuses tratar de cooperarse los que tuvieran, es decir, no consumir gasolina, todo aquello que produjera, pues tuvo cierta repercusión, pero también tuvo muchas cosas en contra, puesto que la gente pues no iba a aguantar, y ya hubo un momento a finales del 26 que incluso el mismo arzobispado, cuya carta se encuentra en este archivo, dijo, ya, afuera el boicot, vamos a dar marcha atrás a esta acción. Hicieron también junta de recabación, de firmas. Llegaron a recabar cerca de 2 millones de firmas. Estamos pensando en 1926, 2 millones de firmas era una cantidad enorme, significativa, que mismas que llegaron a las autoridades correspondientes, y pues de ahí al bote, ¿no? Ni siquiera se leían. Pero el formulario de estas firmas se encuentra resguardado también en este archivo. Esto por mencionar algunas cosas. Hay una cantidad, una riqueza pues muy fértil para aquellos que se interesan, no solo en este conflicto de 1926, sino en todo lo que tiene que ver con estas relaciones estira-afloja del gobierno y la Iglesia Católica. Bueno, por mi parte es todo. Es una semblanza muy somera, pero creo que nos da una idea de cómo funciona este archivo. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Sí, doctora. Te pregunté que iba a ser cortito y cumplí. Pues felicidades, muy interesante. Yo la verdad es que no he visitado el archivo, pero ahora con lo que decía me interesa, porque pues no importa que esté el siglo XVIII, tiene las conexiones al XVII, y yo una cosa que he aprendido es que, digamos, en tiempos posteriores, décadas posteriores, siempre se recuerda el pasado y siempre hay algo que vincula hacia ese pasado, o
que los documentos, digamos, se resguardan un tiempo, como lo que decía usted, y se van a liberar posteriormente. Y bueno, yo quisiera preguntar así sobre el archivo. Usted, por ejemplo, en estos censos e inventarios que se hicieron, ¿había algunas pinturas de mujeres que estén documentadas allí, de monjas o de toda la feligresía también, que tenga que ver con gente vinculada al arte? Porque deben de estar en el archivo, ¿no? Cómo lo hacían, los pigmentos, las pinturas, o sea, todo esto. ¿Hay algo que esté inventariado ahí de las obras de arte? Bien, que yo recuerde, en cuanto a reproducción artística, básicamente pinturas, esculturas, arte visual, no lo hay. Hay fotografías. Sin embargo, sí hay algunas muestras cercano al arte, porque son dibujos periodísticos de algunas rebatidas. Recuerdo una del Excelsior de 1925 anterior, donde en un zafarrancho por la inauguración de la Iglesia Católica Apostólica Mexicana, dirigida por el Patriarca Pérez, se hizo la primer misa. En la primera misa no la presidió el Patriarca Pérez, uno de sus sacerdotes, el padre monje. Entonces, muchas personas, mujeres, iban con canastas según del mercado, pero lo traían llenas de piedras. Entonces, hay una anécdota, donde cuando comienza la celebración, comienza la trifulca, y una de las mujeres le da una bofetada al padre. Y eso está preservado con dibujo, después se lo proporciono en esa publicación. En toda la narrativa, pues el artista gráfico del periódico hizo un dibujo, ¿no? Eso es lo máximo que yo recuerdo de ese momento, de esa parte. Así como hacer pintura, en ese momento no había, o por lo menos lo que yo he estudiado, un interés de ese punto. Posterior sí que lo hubo, pero de ese punto no lo había, por lo menos yo no conozco. Yo no conozco que se haya hecho reproducciones pictóricas del conflicto muy particular de 1926 al 29, no. Sin embargo, por ejemplo, hay fotografías, este tipo de estampas periodísticas como que le comento. Naturalmente, ya con las primeras muertes pululan los dibujos y los que no contaban con fotografías de los mártires, que así le llamaron los feligreses de la Iglesia Católica, de la gente que murió por la causa, ¿no? Así había imágenes en ese momento, pero eran imágenes o dibujos que no tenían la mirada artística, era una mirada totalmente utilitaria. Es la estampa para que corra la voz. Entonces, como reproducción artística, yo puedo decir que no conozco. Digamos, esto es como para una historia panfletaria, ¿no? Que yo también Exacto. Sí, panfletos, estos sí van a circular, pero el panfleto tiene esta finalidad ejemplar. No es una finalidad artística. Para que se le considere como tal, pues tiene que ser el fin último, un punto estético, ¿sí? Ya si carece de ese punto estético, pues ya no es considerado obra de arte, es algo que nos ayuda de manera utilitaria, que es lo que yo le mencionaba. Ajá. Pero digamos que en la parte que tenían de 18 o de 19, hubo en esos... ¿vio algo que se documentara? Esos siglos, por allí? Sí, cómo no. Esto naturalmente ahorita mi atención que me atrae al siglo XX, no los he revisado, pero seguro que vamos a encontrar ahí. Sí, yo hablo de 1900, de los años 20 del siglo XX, ahí sí no lo encontramos. Fotografías, eso sí, pero fotografías muy en el momento, muy a la época, ¿no? Que eran así momentos determinados de la iglesia, ¿no? O de alguna parte del conflicto. Pero sí, arte seguro que sí tienen, pero hay que estudiar, una invitación para estudiarlo. Pero sí tienen por ahí. Muchas gracias. ¿No? ¿De qué? Sí. Una pregunta, profesor. ¿En el archivo hay
testimonios o hay la documentación, por ejemplo, del hospital de campaña de Colima, del volcán de Colima, el que se encontraba en las faldas del volcán de Colima, por ejemplo? No hay, y sí me dediqué a buscar. El hospitalito que funda el padre Ochoa, el padre Enrique de Jesús Ochoa, alias Spectator, es un hospital muy simbólico. Es totalmente en el momento, eso ya a partir de, sobre todo muy cercano a la muerte de Dionisio Ochoa, que muere cerca de ahí, que tenían su polvorina ahí cerca, llegaron unas chicas de Guadalajara a enseñarles a hacer bombas, y por un accidente, pum, y voló el polvorín junto con dos mujeres y Dionisio Ochoa, entre ellos el hermano del padre Ochoa. Entonces, el hospitalito que lo tenían en una de las partes altas de las faldas del volcán, que se llama la Hierbabuena, era una cabañita oculta, una cabañita. Ellos le llamaban hospitalito porque lo atendía una jefa enfermera que fue de las brigadas de Santa Juana de Arco. Ella lo atendía, pero no tenía, digamos, una forma, un apoyo, un intercambio de medicinas, no. Era nada más una atención para los que se pudieran salvar, porque era un lugar inaccesible. Yo cuando fui allá a la Hierbabuena, inaccesible. Tuvimos que ir con un guía que nos llevó al lugar preciso de donde estaba el hospitalito y el campamento de la Hierbabuena de los cristeros del volcán, y básicamente hasta la fecha, bueno, hoy hay mucho plantío de aguacate ahí, ya es zona privada, pero aún así conseguimos los permisos correspondientes, e inaccesible. En aquel entonces, por lo tupido de la maleza que está ahí en las faldas del volcán, es un lugar precioso, no tenía otra función sino que atender a sus guerrilleros que caían, ¿sí? No había algún otro apoyo de ningún tipo, ni siquiera diocesano. Ellos se las arreglaban solos, y quienes podían, había uno de ellos, ahorita no recuerdo el nombre, que era el que traía las cosas, los víveres de Colima para allá, era el que de repente los surtía de manera clandestina, junto con las chicas que en las enaguas se ocultaban tanto el parque como también medicamentos, y los escasos medicamentos que pudieran existir, que eran medicamentos de droguería, ¿no? Diluidos de alcohol, algunos trapos, etcétera, pero nada más. Entonces ahí no hay. Yo de lo que encontré en el archivo respecto a Colima fueron algunas cartas de José Amador Velasco y Peña, que era el obispo de Colima, durante la Guerra Cristera, que él no se ocultó en el extranjero ni mucho menos. Él se fue a la sierra donde estaban los guerrilleros, en algunas de las partes de Quesería, no tan cerca del volcán, como en la Hierbabuena, pero él permaneció ahí y había una comunicación, y encontré algunas cartas, pero eran anteriores. In situ, digamos, en el momento, no hay, por desgracia. Yo también. No, le pregunto esto porque como es que yo estuve haciendo mi trabajo de investigación en esa zona. Sí. Y por ejemplo estaba el museíto que está en la zona de Mazamitla, el otro museíto que tiene, bueno, más bien que son correspondencia personal de las familias, que estaba en el caso de San José de Gracia. Ajá. Que porque ahí me tocó conocer al padre, bueno, más bien al obispo de Ciudad Guzmán, el padre Platas. Uh-huh. Y decían que estaban ellos intentando sacar algunas de las correspondencias personales, porque no todas las cartas, pues como usaban diferentes canales. Sí. Entonces, y decían y mencionaban que habían cartas, pues así eran pequeños lugares de atención mínimo que existían en la zona, pero que tenían una correspondencia paralela por el caso de que los agarraran, ¿no? Sí, hay un archivo extraviado que yo también estoy en busca de él, que es el archivo personal de Enrique de Jesús Ochoa. Él lo menciona ahí en su libro, que tenía su archivo, y muchos de los que lo conocieron, ahí en la calle Madero de la ciudad de Colima, donde él vivía, donde tenía su casa, tenía su cajita con su archivo. Ese quedó con alguien. Hemos detectado 3, 4 posibles, ya fallecieron ellos, pero sus familiares siguen vivos. Pero en ese archivo probablemente haya alguna correspondencia, pero está extraviado, ¿no? Sin embargo, el mismo padre Ochoa no le da pues una relevancia
que implique un acervo documental de este hospitalito. Se habla de él porque pues, es una de las pocas fotografías que hay por ahí. Dice, en el humilde hospital de los Cristeros del Volcán, si no mal recuerdo, dice por ahí la nota al pie. Pero no tenía mayor relevancia, más que eso que le había comentado. Entonces, por lo menos que yo conozca, ¿no? Uh-huh. Sí, gracias. No, ¿de qué? Perdón, pero si me lo puedes repetir, si lo comentaste, Luis, felicidades. ¿Hay catálogo de estos? Sí. ¿Están en línea tenemos, o es accesible? tenemos catálogo, incluso el maestro Pérez Iturbe, ustedes van por ahí, yo los que solicité fueron los de José Mora del Río y los de Díaz y Barreto. Me los pasó él en PDF y el otro, ellos no fue trato especial. Tú consultas y lo solicitas ahí, lo solicitas ahí y te lo dan. Entonces seguramente que de los del siglo XVII, XVIII, por ahí van a tener su catálogo a disposición. Pero sí hay que solicitarlo estando ahí en la consulta. Pero sí los tienen y se agradece porque desde tu casa puedes ya detectarlos y solicitarlos incluso a distancia o ir directamente si tú quieres verlos de manera física. Pero sí los hay y muy bien organizados. Gracias, Luis. Bueno, pues muchas gracias. Si no hay algún otro comentario, le brindamos un aplauso al maestro Luis Güense y le entregamos su constancia a nombre de la Unidad de Vinculación de la UNAM Campus Morelia, el Instituto de Investigaciones Históricas y, por supuesto, Charla Histórica. Felicidades, maestro. Charla Histórica. Tu conexión con el pasado.